Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión lo vamos a dedicar a la radio DM. Vamos a empezar explicando que vamos a configurar la radio DM, que es esta que corresponde aquí. Hasta ahora habíamos configurado el NAC1, el NAC2 y el ADF. Hoy vamos a dedicarlo al DM en su totalidad y la vamos a dejar totalmente configurada. Observando lo que es la radio DM, vemos que tiene un display, que tiene un botón R1, R2, tiene aquí un encoder. Este encoder en principio no tiene funcionalidad, o al menos no funciona en el Flight Simulator. Este de aquí sí es un botón deslizante que conmuta R1, R2. R1 nos circunscribe a la radio NAP1 y el R2 nos circunscribe a la radio NAP2. Este botón de ON no tiene ninguna funcionalidad y este de aquí tampoco. Por lo tanto, tenemos un display con 4 dígitos que nos referencia al NAP1 cuando está en R1 y los nudos. Y cuando cambiamos a R2, los primeros 4 dígitos nos dan las millas náuticas al NAP2, así como los nudos. Por lo tanto, lo que es el encoder no lo vamos a hacer, ni este botón de OFF, ni este que no tiene ninguna funcionalidad. Nos vamos a limitar a hacer todo el display con los dos apartados. Yo, si veis en el vídeo, estáis viendo que yo he hecho los 8 dígitos, los he separado. Voy a dedicar 4 dígitos para las millas náuticas y 4 dígitos para los nudos, aunque realmente solo funcionan 3, ¿vale? También tengo lo que es un botón, que es un rotativo deslizante, que va a hacer la función de switchear entre el R1 y el R2. Para configurarlo, lo primero es en Extra y en Setting crear los dispositivos. En la pestaña Módulos y en nuestro Arduino en concreto, yo tengo por ejemplo aquí el LED que ya había creado con anterioridad para la radio ADF. La he creado con 3 módulos y entonces un primer módulo es para ADF, otro para el DME y otro para el transponder. Este correspondería lógicamente con el segundo módulo, ¿de acuerdo? Luego también hemos creado lo que es un botón, el botón del DM. Yo, aunque veis aquí que tengo creado 2, realmente en principio solo voy a explicar el 1 y luego en modificaciones os diré por qué he puesto el segundo, ¿de acuerdo? Como veis, ya los tengo creados con objeto de ir más rápido el tutorial, por cuanto se hace excesivamente largo si me veis que estoy tecleando. Luego, una vez creados los dispositivos, en salidas he creado una salida para el DME millas náuticas y otra salida para el DME de nudos. Como veis, aquí tengo 5 salidas. He creado un DME1 y un DME2. El DME1 es para el R1 y el DME2 para el R2. Y además también he creado un DME Select. Por lo tanto, el DME1 es para cuando tenemos switchada la frecuencia del NAP1 y el DME2 para cuando está switchado la frecuencia del NAP2. Respecto al DME Select, va con referencia al botón. Si vemos en las entradas, hemos creado el botón que es este de aquí, el botón Select, que es el que mueve y da el valor al DME Select para saber cuándo tenemos que configurar el DME1 o el DME2. Bien, ya tenemos las 5 líneas creadas, entonces vamos a empezar a configurarlas. Entramos en la pestaña Acceso IPC, lo primero que tenemos que informar es del offset, ¿de acuerdo? El offset lo vamos a introducir manualmente y para ello os he preparado la hoja de cálculo con los datos. Aun cuando podéis observar que ponía ADF, corresponde con el DME y la hoja que os podéis descargar ya está corregido el error. Aquí en la que corresponde con el DME, estáis viendo que os pongo por cada apartado el acceso IPC correspondiente, el tamaño, el BC Mode, la máscara, si tiene comparación, cuál es la comparación, los dígitos que estoy utilizando y la precondición y el valor de ellas si corresponde, que sí que hay que hacerlo con el DME Select, ¿de acuerdo? Por tanto, ajustaros a esa información. Aquí pondríamos el OSE, el A0300, el entero, tamaño en bit 2, BC Mode sin marcar, la máscara la que se especifica. En comparación, aquí sí que tenemos que aplicar, ¿de acuerdo?, la comparación, de tal manera de que cuando el valor es igual a 0, queremos que nos marque rayitas, ¿de acuerdo?,
como figura por ejemplo aquí en la imagen. En display pues seleccionamos nuestra línea de módulos, en este caso es el número 2 por la configuración que tenía el ADF1, el DM2 y el transponder el 3, pues este es el 2. Marco el padding con espace y utilizo los 4 primeros dígitos con el punto, ¿de acuerdo? Si lo testeamos, vemos que está funcionando perfectamente y quedaría perfectamente configurado. Vamos a dar stop, ok, y vamos a configurar los nudos. En cuanto a los nudos, no, un momentito, porque vamos a volver a las millas náuticas. Se me ha olvidado explicaros en la pestaña precondición que tenemos que tenerla marcada. Aquí hay que marcar la precondición, ¿vale? Y entonces seleccionar dentro de las salidas el DMSelect, que es este, de tal manera de que aquí el DM1 lo mostrará cuando el DMSelect tenga el valor 1, y si cambia por otro valor, en este caso el 2, nos mostraría las frecuencias del NAT2. Vale, volvemos al DME nudos, marcamos el OSEX, que es el 302, 2 bytes, BC modo en blanco, en compare volvemos otra vez a aplicar y seleccionamos igual a 0, que nos muestre rayas, y para que nos lo muestre igual que aquí, con la diferencia que nosotros tenemos 4 dígitos y aquí solo son 3, ¿de acuerdo? En display volvemos a seleccionar nuestro LED, es el módulo 2, en este caso el LED padding con espace, y seleccionamos los 4 que veis que funcionan perfectamente con el punto marcado. Bien, en precondición tenemos que volver a marcar en la precondición DMSelect igual a 1 para que nos muestre millas náuticas y nudos. Bien, ahora nos vamos a configurar el DM2 en comparación con el DM1. El proceso es el mismo, salvo, como veis, las offsets que varían. Entonces nos cogemos DM2 millas náuticas, vamos al FSIPC, en este caso es la 0306, y todos los demás datos igual, entero, 2 bits, BC modo en blanco y la máscara que sea. Nos vamos a comparación y volvemos a hacer lo mismo para que nos siga mostrando rayitas. Cuando el valor sea igual a 0 nos muestre los guiones o rayas, ¿de acuerdo? En display seleccionamos el mismo módulo, que es el 2, marcamos USL padding en espace y volvemos a seleccionar los 4 primeros dígitos, porque vamos a mostrar en el mismo display o el DM1 o el DM2. Testeamos, vemos que funciona correctamente, ok, y nos vamos a, antes que se nos olvide, después de esto, la precondición. Aquí la precondición, como veis, está marcada, volvemos a decir que es sobre el DMSelect, pero en este caso es cuando valga 2, de tal manera que el DM1 va a mostrarlos cuando select valga 1, y en el DM2 nos va a mostrar cuando el DMSelect tenga el valor de 2, ¿de acuerdo? Lo switcharíamos con este botón. Bueno, vamos ahora entonces al DM2 nudos, y el FSIPC es la 308, todos los demás valores son iguales, 2, BC modo en blanco, máscara y demás. En comparación volvemos a aplicar la comparación para cuando el valor sea igual a 0 nos muestre las rayas o los guiones, ¿de acuerdo? Ahí, como está aquí. En display volvemos a seleccionar nuestro LED, módulo 2, USL padding a espace y marcamos los 4 últimos dígitos con el punto. Entonces vamos a testear que funcione correctamente, vemos que está funcionando correctamente. Le damos al stop y nos vamos a ir a la pestaña, me he ido rápido, vamos otra vez a volver a la pestaña precondición. En pestaña precondición vamos a seleccionar el DMSelect y que con el valor sea igual a 2, de tal manera de que cuando esté a 2 nos muestre el valor. En DMSelect esta salida es una salida especial que solo lo que nos vamos a utilizar con la OSE 0378, y todo lo demás por defecto, como veis, lo único que vamos a utilizarla es para seleccionar. En compare no hay nada, en display nada y en precondición tampoco, ¿de acuerdo? Solo la vamos a utilizar para almacenar un valor, o 1 o 2, y con esto estaría totalmente configurado, de tal manera que en esta vamos a ir cambiando para que en función de su valor o nos muestra uno o nos muestra el otro. Por lo tanto ya quedaría configurado lo que es la salida, el LED completo con las dos. Nos quedaría por configurar este botón para switchar entre R1 y R2. Para ello, creada la línea del botón Select DME, nos vamos a configurarlo y en precondición no ponemos nada y en input vamos a poner la 0378. Este offset
vamos a cerrar aquí, vamos a volver al DM Select, veremos que es exactamente el mismo que teníamos en la salida, 0378, porque es en donde vamos a almacenar el valor, y lo vamos a hacer con el botón. Entonces nos volvemos al botón, y en Input, en OnPress, seleccionando FSUIPC, vamos a introducir manualmente la 0378 con los datos tal como lo veis en la pantalla. La particularidad es que en SetValue vamos a poner 1, que es el valor, si recordáis, que hemos puesto en la precondición que el valor de select tendría que ser 1. Yo lo muevo con este rotativo, de acuerdo, que en función cuando lo muevo a la izquierda coloco el valor de 1, cuando lo muevo a la derecha coloco el valor a 2, de acuerdo, y eso lo hago en OnPress a la izquierda con el 1. En OnRelease pongo los datos exactamente igual, pero el único cambio real es el SetValue, que aquí pongo valor 2, de tal manera de que cuando giro el valor 2 me hace este cambio, de acuerdo, y cuando giro a la izquierda valor 1 me hace este cambio de aquí. Por lo tanto, confirmamos y estamos dispuestos ya a ejecutar y comprobar. Ejecutamos Movie Flight y vemos que ya nos muestra los datos, de acuerdo, nos muestra 5,2 millas náuticas con relación a esta frecuencia 102.05, y de nudo no muestra nada por cuanto el simulador está parado ahora mismo. Si hacemos stand-by con esta frecuencia y la cambiamos, vemos que en el momento que cambiamos la frecuencia ya no nos muestra ningún valor porque no está en sintonía, y nos muestra los guiones tal como habíamos puesto en la comparación, ¿de acuerdo? Con lo cual vemos que está funcionando perfectamente el DME1. Por lo tanto, en las millas náuticas nos está mostrando la distancia, si bien hay una mayor precisión con Movie Flight que la que nos muestra el simulador, que nos muestra 5.2 y aquí nos muestra 5.3. Vemos por tanto que nos muestra correctamente el DME1 sus datos. En este caso, en cuanto a las millas náuticas y en relación con la frecuencia 112.05 que tenemos sintonizado, estamos dentro del rango, estamos en una distancia de 5,3 millas náuticas, mientras que los nudos, como están en stand-by, nos muestra solo rayas porque es el 0. Si cambio al DME2, como no nos muestra ningún valor, vemos que nos muestra las rayas que habíamos puesto en la comparación, ¿de acuerdo? Entonces, switcheando y cambiando el rotativo, vemos que este botón de aquí nos va seleccionando perfectamente y nos interactúa correctamente cambiando al DM1 al DM2 en función del valor 1 o 2 que nos muestra o nos almacena el valor en el DM Select. Ahora hemos visto solo datos en el DM1. Lo interesante es ver que cuando switcheamos nos coge también o nos cambia los datos al DM2. Para ello voy a poner como frecuencia activa del NAT2 una frecuencia que estemos dentro del rango. Entonces voy a seleccionar 116.45, que es la que corresponde al aeropuerto de Barajas, y vamos a ver cómo nos ha cambiado en el panel de la radio del simulador, y aquí también nos lo ha cambiado, ¿de acuerdo? Nos muestra 11,8 millas náuticas y 0,16 nudos. Ahora, en el momento que ha detectado que el simulador está parado, nos lo ha puesto a 0. El 11,8 millas náuticas no va con relación ahora al NAP1, es decir, tener en cuenta, voy a separar esto un poquito para que lo veáis. 11,8 millas náuticas nos está mostrando el DM2, por lo tanto 11,8 millas náuticas no es con esta frecuencia, ¿de acuerdo? Si seleccionamos ahora el DM1 nos muestra 5,3 millas náuticas y este sí que va con relación a esta frecuencia. Ahora seleccionamos el DM2 y esta frecuencia es con esta distancia. Vuelvo a repetir que los nudos, mientras que esté el simulador parado, no nos va a mostrar la velocidad. Hemos procedido a comprobar que tanto el DM1 como el DM2 funciona correctamente una vez que cambias el botón de switcheo, y damos por terminado este tutorial. Damos por concluido el tutorial número 5 dedicado al DME y os esperamos al siguiente tutorial número 6 que lo vamos a dedicar al transponder. Un saludo, amigos.